Muchas gracias, bendiciones. Bien, mis hermanos, pues realmente nosotros nos acabamos de enterar también de esto. Pero ahí es donde vemos cómo el Espíritu nos lleva precisamente a donde Él nos quiere llevar. Así como nos trajo aquí, ¿verdad?, para hablar de su santa palabra, la palabra de nuestro Señor, de la misma manera nos va llevando. No es una decisión de hombre, sino es una decisión de Dios. Él es el que nos va transformando y llevando a todo este entendimiento. Ahorita van a pasar mis hermanos coreanos a entregar para los que no tienen, por favor, para los que no tienen las lecciones, por favor levanten su mano y ellos van a pasar a repartirles estas lecciones, si son tan amables. Solamente los que no lo tienen, por favor, si son tan amables. Entonces nosotros hemos visto que pues Dios obra en nosotros, ¿verdad? Y esperamos nosotros fervientemente que también nuestro Señor Jesús el Cristo obre en cada uno de ustedes, aquí en Arauca, porque Arauca se tiene que salvar, porque aquí están los dignos desde antes de la fundación del mundo para llevar esta palabra, esta bendita palabra, para que se salve toda Arauca, toda Colombia. Por eso es importante, mis hermanos, que ahorita pues iba a extender un poco la palabra, pero realmente nos tenemos que enfocar en lo que está escrito. ¿Por qué razón? Porque esta palabra es la que va a vivificar. Nuestra propia palabra, nuestro entendimiento no nos lleva a la vida eterna. Lo que sí nos lleva a la vida eterna es la palabra de que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Esa sí nos va a llevar a la verdad y a la vida eterna. Entonces vamos ya vimos en la mañana algunos temas. Los que no estuvieron aquí, estuvimos viendo desde el tema del 1 al 7. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del 8 al 11. Muy bien, entonces vamos a comenzar, bien. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ver el tema número 8. Este es Jesús, el verdadero Rey. Vamos a estar insistiendo ahorita en mucha palabra. Es importante que ahorita esto quede bien determinado en nuestras mentes, nuestros corazones, en el espíritu, porque si nosotros no tenemos bien determinado cuál es la solución de los problemas fundamentales del ser humano, entonces nosotros esta palabra no la podemos llevar a otros para que precisamente sean beneficiados de la palabra de Dios, para que cobren vida. Nosotros tenemos que ser como esponjas, absorber ahorita esta información lo más rápido posible. No tenemos mucho tiempo y vamos a comenzar a pasar con la palabra. Nada más permítanme hacer una pequeña oración para que nuestro Señor, nuestro Padre, nos dé revelación. Bendito Padre, bendito Jesús, nuestro Cristo. Estamos reunidos el día de hoy, bendito Señor, para aquí en Arauca, bendito Padre, se reciba esta palabra de que Jesús eres el Cristo, bendito Señor, y que con poder, bendito Padre, tú transformes a aquellos dignos, aquellos que estamos buscando, bendito Padre, para que reciban tu palabra, para que sean vivificados y a su vez puedan vivificar a otros, bendito Señor. Pon carbones encendidos en mi boca, bendito Señor, que no diga nada digno que no sea de ti, bendito Señor, sino que sea poder tuyo, bendito Señor, para transformación. Gracias, bendito Padre, te lo pido siempre reconociendo que Jesús eres el Cristo. Amén. Bien, vamos a pasar a primera de Juan 3:8 y veamos qué es lo que nos dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la mañana se estuvo comentando esto precisamente, o sea, nosotros no somos infalibles al pecado, nosotros vamos a pecar desde luego, porque haríamos mentiroso precisamente a nuestro Señor Jesús si nosotros dijéramos que no pecamos, ¿verdad? Así dice la palabra, pero nosotros pecamos. Aquí la palabra clave sería el que practica el pecado. O sea, nosotros no debemos de ser practicantes del pecado.
¿Qué es la práctica del pecado? Cuando alguien conscientemente está desarrollando en su mente el hacer algo que es indebido. Lo vas maquinando con tiempo. De tal manera que llega un momento en que en tu mente ya se queda sembrado y después pasa a tu corazón y después lo quieres desarrollar. Y lo desarrollas. Y ahí es cuando se consume el pecado. ¿Cuál es el punto? Que nosotros tenemos que inmediatamente, cuando estamos ante una situación de peligro, de pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitarlo a toda costa, pedirle a nuestro Señor que nos dé fuerza para esos momentos y eliminarlo, mantenernos alejados precisamente, porque si nosotros desarrollamos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, entonces puede llegar a desarrollarse el pecado. Entonces hay que tratar de mantenernos siempre ajenos a estas situaciones que nos pueden afectar en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos a ver con el punto número 1, el gobernador del mundo, príncipe de este mundo, Satanás. Estamos todos con nuestro tema, estamos en el tema número 8. Dice en el primer punto, vamos a Juan 12:31, y dice de la siguiente manera: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. En Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, si nosotros vemos, estamos bajo el dominio de Satanás, aquellos que no creemos que Jesús es el Cristo. Él tiene esta potestad sobre nosotros. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a hablarle a las personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellos que no han creído que Jesús es el Cristo. Porque si no han creído que Jesús es el Cristo, entonces no son nacidos de Dios. Así lo dice primera de Juan 5:1. Entonces vamos nosotros a vivificar a través de esta palabra a aquellos que no han recibido esta revelación. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de Satanás. No son hijos de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro y muy entendido. Aunque nosotros hagamos buenas obras y pensemos y creamos que estamos en lo correcto, no necesariamente quiere decir que estemos en lo correcto. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la luz de la palabra de Dios, nosotros tenemos que iluminarnos y ver cuál es la posición en la cual nosotros nos encontramos parados. Si verdaderamente nosotros nos encontramos creyendo que Jesús es el Cristo o no. Es muy importante que nosotros hagamos un balance, una introspectiva dentro de nosotros mismos para que analicemos, veamos si espiritualmente estamos bajo este fundamento, porque este fundamento es el que sostiene tanto a nosotros como los seres humanos y toda la iglesia, que somos los que conformamos, ¿verdad? Los creyentes que creemos que Jesús es el Cristo. O sea, somos ese ladrillito que vamos construyendo armónicamente la iglesia. Pero si hay personas que no están creyendo que Jesús es el Cristo, entonces ¿dónde están posicionadas? Están posicionadas en el lugar precisamente del poder de Satanás. Y los controla y los domina. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, resistimos a Satanás, que es una cosa diferente. Nos ataca, por supuesto, pero no somos hijos de Él, porque somos hijos de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Vamos a seguir continuando con la palabra. Es necesario que estemos hablando palabra, 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 porque eso es lo que verdaderamente vivifica. Lo que yo les pueda expresar o decir en otros términos, eso no los va a vivificar. Como hay muchas iglesias que se basan en la sabiduría humana, ¿verdad? En su propio entendimiento, en cómo analizan la palabra. Pero aquí no es que nosotros analicemos la palabra, sino que la palabra sea verdaderamente la que nos redarguya, nos enseñe, ¿verdad? Que sea ella la que nos ponga en la posición que nos quiera enseñar a nosotros. No nosotros querer que la palabra se ajuste a un modelo, a un posicionamiento. Vamos a seguir leyendo.
En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Sigue prevaleciendo Satanás en el planeta. Y él prevalece sobre de miles, millones de personas. Es la gran mayoría las personas que no creen que Jesús es el Cristo. Y no dejen nada más a las personas que no son cristianas, sino dentro del vínculo cristiano, de la iglesia cristiana. Hay personas que no creen que Jesús es el Cristo. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a ver nuestro estado espiritual en cual nosotros nos encontramos. Es que nosotros tenemos que hacer una introspectiva, pedirle a nuestro Señor que nos dé palabra, para que si nosotros no estamos creyendo verdaderamente que Jesús eres el Cristo, nos dé esta revelación que Arauca ahora se les va a revelar. Esta palabra en estos momentos, en estas conferencias que hemos tenido, se les va a revelar a algunos. Tal vez no sea el momento para algunos otros. Entonces ahí es cuando tenemos que orar. Porque ¿qué significa esto? Esto es vida o muerte. Y si nosotros no lo estamos viendo bajo esta lupa y lo estamos viendo como algo simple y sencillo, estamos totalmente erróneos. Tenemos que pensar que estamos o es vida o es muerte. Y eso no nada más para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, el vecino, todos mueran. Nosotros queremos que procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la palabra correcta? Nosotros tenemos que dar el evangelio correcto, porque esta es la palabra de transformación. Vamos a seguir analizando nuestra palabra. Vamos a Lucas 4:5. Vamos a ir rápido, entonces, si no pueden en un momento dado irla buscando, ahí tienen sus lecciones y posteriormente la pueden ir leyendo, ¿verdad? Dice, y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En 4:6 dice, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjense cómo aquí está hablando de que, porque a mí me ha sido entregada. O sea, todos los reinos, la potestad, todo el poder de este planeta le ha sido entregada a Satanás. Entonces, si ha sido entregada a Satanás, él es el que gobierna este mundo. Él es el que tiene la potestad sobre aquellos que no han creído que Jesús es el Cristo, sobre los que no tienen esta revelación, por muy duro que parezca, por muy impactante que podamos decir, es que bueno, yo sí creo que Jesús es, no sé si es el Cristo, pero creo en Jesús. Pero ¿cómo vamos a creer en alguien de que no hemos oído? Más adelante vamos a tocar ese punto. Por eso es muy importante que nosotros vayamos viendo toda esta palabra. Vamos a ver el punto 2 que dice de la esclavitud. Vamos a brincarnos unos versículos y dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es que en la cruz, precisamente en la cruz, ahí es donde hubo la resolución de todo el problema del ser humano. El ser humano tenía los tres problemas, ya los vimos en la mañana, que es Satanás, que es el pecado y que es la separación de Dios. Todo esto se redunda en la separación de Dios, ¿sí? Si nosotros estamos separados de Dios, ¿qué quiere decir? ¿En manos de quién estamos? O estamos en manos de Dios o estamos en manos de Satanás. No hay un tercero, no existe un tercero. Entonces tenemos que analizar este punto. Por eso es bien importante que si nosotros no estamos con Dios, entonces estamos en manos de Satanás. ¿Y qué grave es esto? Porque entonces estamos en una posición de muerte, no de vida.
Por eso les comento, esta es cuestión de vida o muerte. Por eso es importante que prestemos atención y le demos la verdadera importancia que tiene la palabra de Dios. No nos durmamos, escuchemos lo que nuestro Señor quiere hablarle a Arauca esta noche, para que se salve, para que nuestros familiares sean salvos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, nosotros mismos. ¿Estamos posicionados en este lugar? Vamos a seguir leyendo. En Gálatas 4:8 dices, en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y ustedes pueden ver la música, pueden ver la televisión, los medios de comunicación, las revistas, periódicos, todo eso. Si ustedes analizan, vean qué cosa es lo que se ve, qué es lo que se lee, qué es lo que se escucha. Todo va dirigido al imperio de Satanás. Si nosotros creemos que lo que vemos, leemos, escuchamos no nos está afectando, estamos en un grave error, porque va dirigido, esa potestad del aire es la que controla precisamente todo el ambiente del mundo. Y ahí es cuando nos perdemos. Por eso nosotros tenemos que conocer las maquinaciones de Satanás. La palabra de Dios así nos lo dice. No tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Tenemos que conocerlas. Tenemos que conocerlo y ver cómo nuestro Señor Jesús el Cristo derrotó precisamente a Satanás y cómo Él ya no tiene poder sobre de nosotros. Pero el que no tenga ya poder sobre de nosotros no nos da cabida, lugar a nosotros poder hacer lo que nosotros queramos. Porque si no, entonces no somos nuevas criaturas. Y si no somos nuevas criaturas, entonces seguimos siendo la antigua criatura. Y si seguimos siendo entonces la antigua criatura, entonces estamos bajo el poder de Satanás. Porque los cambios se tienen que ver en nuestras vidas. Nosotros necesitamos en nuestras vidas tener esa transformación. Y nosotros vemos cuando somos transformados, nosotros mismos nos analizamos. Entonces nosotros cuando tenemos esta luz, tenemos el evangelio correcto, tenemos vida. Y entonces podemos saber, cuando tenemos el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, a esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Cristo. Que ya todos nuestros problemas que tenemos ya no son problemas. Dejan de ser problemas. Y sigamos leyendo. Vamos a leer el tercer punto, Jesús quien solucionó el problema. Gálatas 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos en la mañana y lo hemos estado escuchando y lo vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué razón? Porque aquí es la solución del problema. Aquí nuestro Padre estaba diciendo, bueno, ok, ustedes cometieron un error, de acuerdo, pero aquí va a estar la solución del problema. Yo voy a dar la solución del problema. ¿Cuál es la solución del problema? Que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de Satanás. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Jesús el Cristo. Amén. Esta es la simiente que iba a destruir, a romperle la cabeza a Satanás. Nosotros podemos ver en otros versículos, vamos a ir leyendo en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Jesucristo, al resucitar en la cruz, al tercer día, le quita el imperio que tenía Satanás de la muerte. Y ahora, ¿quién es el que tiene ese poder? Nuestro Señor Jesús el Cristo. Él es el que tiene el poder, ya no Satanás. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el que nos puede quitar la vida ya es Él, ya no es Satanás.
Cuando nosotros no estamos bajo el poder de nuestro Señor y estamos bajo el poder de Satanás, Satanás nos puede quitar la vida. Él nos quita, nos arrebata la vida, porque Él vino precisamente a eso, a matar, a destruir, a robar. Él tiene ese poder en las personas que no creen que Jesús es el Cristo. Pero cuando tú ya crees que Jesús es el Cristo, entonces ya no tiene poder sobre de ti, ya no se empodera de ti. Y entonces el que tiene el poder sobre tu vida ya es Jesús el Cristo. Y entonces ya no tememos a la muerte, porque en el momento que nuestro Señor quiera quitárnosla, es Él el que nos la va a quitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor Él dice, hasta aquí ya, tú ya llegaste hasta este momento, ya te quiero conmigo. O va a llegar un momento que te va a dar más vida para que lleves esta palabra a todas partes. Y te va a dar la salud, y te va a dar los recursos, y te va a dar todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para poder hablar que Jesús es el Cristo a todas las naciones. Y puede haber personas que a lo mejor digan, yo ir a otros países es que yo como. Pero si yo no tengo el conocimiento, es que yo no tengo los recursos, es que yo no sé cómo hacerle. Si dentro del plan de nuestro Señor Jesús el Cristo es que tú vayan a hablar de su palabra, así sea Bangladesh, a Grecia o cualquier otro país, Él lo va a hacer. Y te lo va a dar todo lo necesario para que lo hagas. Por eso esa es nuestra confianza que tenemos en Él. Nosotros confiamos en Él. Y como confiamos en Él, depositamos nuestra vida en Él. Y si dentro de sus planes es el que nosotros hagamos esto, nosotros lo vamos a hacer. Y si dentro de sus planes es que nosotros movamos nada más aquí en Arauca la palabra, que así sea. Pero tenemos que hacerlo. No es cuestión del pastor esto nada más, Esto no es cuestión nada más del pastor o de los líderes. Esto es cuestión de todos. Todos los que creemos que Jesús es el Cristo, tenemos esta obligación de hablar su palabra. No es que queramos o no queramos, es que tenemos que hacerlo. Es un mandato de Dios, el que nosotros tengamos que hablar su palabra. Y continuamos viendo todavía más palabra. En 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos aquí en este versículo cómo nuestro Señor Jesús el Cristo en la cruz, ahí venció, ¿verdad? Aquí nos lo está reafirmando, triunfando sobre ellos en la cruz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz en el mundo. Esa es la paz, que cuando Él ya triunfó, nosotros ya descansamos en Él. Y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz que nosotros no podemos comprender. Pero cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, no nos importa ya las consecuencias. Que era lo que en la iglesia primitiva así vivían. O sea, es que ellos vivían de una manera entregada totalmente. No les importaba si tenían dinero, la muerte, la enfermedad. Todo eso lo ponían a un lado. Porque confiaban precisamente en el Señor. El Señor les daba paz para que pudieran hablar de su palabra con vehemencia, como lo hacía Apolos, con vehemencia. Así es que nuestro Señor, como podemos ver, aquí vamos a leer en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas iglesias hablan de la prosperidad, hablan de que todo es bonito, todo es bueno, aquí nada pasa, nada malo, y el mundo se está despedazando, pero nosotros aquí en la iglesia felices y contentos. Ese es un pensamiento sumamente egoísta, el pensar que nosotros solo tenemos que estar en lo correcto, cuando hay personas allá afuera que se están muriendo, que pudieran escuchar esta palabra y se salvarían. Y estamos encerrados en 4 paredes egoístamente y no llevando esta palabra, la cual es salvación a todas las personas que están designadas para esto.
Por eso nosotros es importantísimo, hermanos, que esta palabra que estamos escuchando la entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que la palabra que Dios nos está hablando ahorita sea para vivificación, que no sea para temor, porque aquí nos habla es que vamos a tener aflicción. Hermanos, cuando nosotros íbamos a pasar a Venezuela, íbamos con todo a pasar a Venezuela. Y hay personas que pueden decir, bueno, es que yo tengo miedo, ¿qué va a pasar? Yo vengo con mi hija, con mi esposa, y mi hija adolescente. Y hay quienes pudieran decir, no, es que yo cómo voy a pasar. Estoy arriesgando la vida de mi hija, o la de mi esposa, o la mía. No, es que no es así. Es que nosotros confiamos en nuestro Señor. Y si Él me quiere quitar la vida, Él me la va a quitar. Y no va a ser hombre el que me la quite. Por eso es la confianza que tenemos. Y que vamos a tener tribulación, por supuesto que la vamos a tener. No vamos a estar viviendo una vida fácil y tranquila. Pero sí la vamos a vivir en paz. Porque Él nos está diciendo que nos va a dar paz. Y si van a ocurrir cuestiones difíciles, complicadas, no importa. Yo creo que Jesús es el Cristo, Él es el que vive dentro de mí y Él sabe mis necesidades y Él me va a proporcionar todo lo necesario para que yo esté bien. Y si Él quiere que yo tenga paz para que esté tranquilo, me la va a dar. Y yo confío en ello. Y esa es la confianza que cada uno de ustedes, mis hermanos, y yo en lo personal, tenemos que tener. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, vean esto. Ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando nosotros creemos que Jesús, el Cristo, es nuestro Rey, que es el que venció a Satanás en la cruz, que Él fue el que le rompió la cabeza, como estaba profetizado en Génesis. Ahí es cuando nosotros ya vemos que se cumplen las profecías de Dios. Y nosotros estamos viendo que Él es el verdadero Rey, que Él es el que ahora tiene el poder, que ya Satanás no lo tiene, ni lo va a tener porque ya está derrotado, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo un poco. Ahora vamos a pasar a el verdadero sacerdote. Los que tienen sus lecciones, pasemos al tema 9, por favor. Dice, Jesús es el verdadero sacerdote, tema 9, Hebreos 10:14. Número 1, todas las personas son pecadoras. Ya, para acabar pronto, todas las personas somos pecadoras. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay uno. Por eso la solución del problema fundamental del ser humano no era por el hombre. El hombre eran paliativos para que cuando viniera nuestro Señor Jesús, el Cristo, Él solucionara todo. En el Antiguo Testamento habían reyes, habían sacerdotes y habían profetas. Pero eran paliativos, aguantar hasta la llegada de Jesús el Cristo. Y ahí es cuando iba a venir la solución total, perfecta, para siempre, de todos los problemas del ser humano. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es exclusiva de Él. Él se la ganó. Él la ganó en la cruz, al ser el sumo sacerdote. Resultado del pecado, punto 2, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, si nosotros pecamos, ¿cuál es el resultado del estar practicando el pecado? Es muerte. Inequívocamente es la muerte. Por eso aquellos hermanos que creen que estar de un lado y del otro lado y estar jugando en la línea de en medio, creyendo que es divertido y que estamos burlándonos de nuestro Señor, creen que se van a salir con la suya y están en la cuerda floja. Tarde o temprano van a caer porque no están cimentados en esta palabra. Aquellos hermanos que están considerando que pueden burlarse de nuestro Señor, no lo hagan. Creen conciencia, arrepiéntanse y verdaderamente crean que Jesús es el Cristo. Depositen en Él todas sus fallas, todas las que tengamos, nuestros pecados, en Él depositarlos, porque Él ya pagó en la cruz por nosotros y ya los limpió para siempre. Pero no tenemos que estar practicándolo. Vamos a seguir leyendo la palabra. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da la muerte. Aquí vean que este es un proceso que Santiago, a través de nuestro Señor, que le dio la palabra a Santiago, vean cómo está poniendo un proceso del pecado. Este es un proceso. La concupiscencia es el pecado que ya traemos nosotros y que dice que después de haber concebido, eso quiere decir que las personas, por ejemplo, ven pornografía y ahí están en la computadora y se les hace fácil, pues, que tanto es tantito, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Y creen que eso no va a causar nada, pero esa es una semilla que entra por tus ojos y se te queda en tu cerebro. Y después baja tu corazón. Y son imágenes que luego no puedes borrar, que ahí están en tu mente y te están golpeando. De tal manera que llega un momento en el cual tú, en vez de haberlo quitado, el pecado lo empiezas a desarrollar en tu mente y ya lo haces físicamente. Y una vez que siendo consumado, aquí nos dice, da a luz muerte. Esto no es fácil que hagamos cositas que consideremos que no pasa nada, que tanto es tantito. Ese tantito le estás abriendo la puerta a Satanás para que meta el pie y ya no la saque. Tú ya no vas a poder cerrar esa puerta. Entonces te vas a dejar llevar por tus sentimientos, por el corazón, y ahí es donde va a golpearte y puede hacer que se derrumben. Hay cuántos pastores han caído en adulterio, fornicación, etcétera. Y no nada más pastores, líderes, mismos creyentes. O sea, es que no estamos zafos de esa situación, pero cuando nosotros creemos en Jesús el Cristo, evitamos todo ese tipo de situaciones, de cosas que nos puedan poner frente a una situación difícil contra Dios. No contra Satanás, contra Dios. Entonces vamos a seguir leyendo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es muy importante que si nosotros no estamos creyendo en que Jesús es el Cristo, analicemos para que nosotros tengamos esta revelación que nuestro Padre nos quiera dar a cada uno. Y yo le pido a nuestro Señor que aquí a todos los que están reunidos, bendito Padre, haya misericordia de ti, bendito Señor, para que haya revelación de que Jesús eres el Cristo, bendito Padre, para que todo Arauca, bendito Señor, sea salvo y es una explosión a toda Colombia, bendito Señor, y lleven esta palabra a todas partes. Gracias, Señor. Vamos a pasar al punto 3. Método para solucionar el pecado. O sea, hay un método que Dios dio para solucionar el pecado. Y vamos a ver en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Muchos de ustedes saben que el tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que es el tabernáculo, no los patios, sino nada más el tabernáculo, y de ahí tenía que pasar el sacerdote al lugar santísimo, pero la única manera de pasar es que expiara tanto sus propios pecados como el pecado del pueblo. Pero ¿qué sucedía si este sacerdote no expiaba su pecado? Nosotros sabemos que no podemos estar en la presencia de Dios con pecado. Es agua y aceite. No se pueden mezclar. Dios no se puede mezclar con el pecado. Él es santo, Él es puro. No puede estar frente al pecado. Entonces, si en un momento entraba un sacerdote con pecado, en ese momento caía muerto. Entonces, nosotros, conociendo esto, vemos que a través de la sangre que se derramaba sobre el tabernáculo, sobre el propiciatorio del arca, se rociaba la sangre y con esto se expiaba el pecado. Eso lo vimos en la mañana en el Génesis, que estuvimos explicando, que a través precisamente de unos sacrificios de unos animales, es que el ser humano ya no murió, sino tuvo que haber un sacrificio de sangre, una expiación de sangre, precisamente para que el ser humano pudiera vivir, y esto se fue haciendo reiteradamente a través de los siglos. Pero esto tenía que solucionarse de una vez y para siempre. ¿Y cómo era? Pues con el verdadero sacerdote. ¿Quién es el verdadero sacerdote? Jesús el Cristo. Y es así como nosotros podemos estar perfectamente confiados ante la presencia de nuestro Padre. Vamos a seguir leyendo la palabra. Vamos a brincarnos un poquito porque si no, no nos va a dar tiempo de analizar todo esto. Vamos al cuarto punto. No, sí es importante que leamos esto. Vamos a leer el punto 3, sangre inocente. Isaías 53, 1, 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ninguno, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Aquí vemos cómo fue el sacrificio de nuestro Señor. Él se tuvo que sacrificar por nosotros, por Él, a través de sus benditas sangres, que nosotros tenemos la limpieza de pecados.
Es como podemos estar ante la presencia de nuestro Señor. Porque si nosotros no estamos limpios, no podemos estar ante esa presencia. Redención del Señor. Punto 1. Hebreos 9:14. Redención de darse a Dios sin impureza. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fallaban, no podían ellos concretar con esta labor. ¿Por qué? Porque eran humanos, limitados. Estaban bajo pecado también. Tenía que venir alguien limpio, perfecto, y este era el Cristo. ¿Y quién era el Cristo? Jesús. Jesús el Cristo, el que fue el sumo sacerdote precisamente para que nosotros tengamos vida. Vamos a seguir leyendo Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no de esta creación. Redención eterna. Disculpen que les esté hablando pura palabra, pero es importantísimo que estemos leyendo pura palabra. No es importante ahorita las explicaciones que yo les tenga que estar dando. Presten atención lo que la palabra de Dios les quiere hablar a cada uno de ustedes, por favor. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escuchen aquí, eterna redención, no parcial, eterna. No fue por momentos y segmentos, unos días sí, otros días no, un año sí, otro año no, es eterna la redención. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, una vez para siempre. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento pues había muchas ofrendas, ¿verdad? Eran muchas las ofrendas que se hacían. Pero aquí dice que lo hizo una sola vez. Nos hizo una vez perfectos para siempre a los santificados. Ese sacrificio nos va santificando. Y aunque pequemos, nos santifica. Y va limpiando esos pecados día con día que vamos nosotros teniendo. Nos va limpiando. Es ese jabón que nos está limpiando, saponificador. Nos va quitando toda la mugre que tenemos. Hasta llegar verdaderamente a tener esa blancura para poder estar ante la presencia de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos alejados del pecado. Porque imagínate, te agarra en ese momento pecando y en ese momento viene nuestro Señor Jesús. ¿Cómo vas a poder estar enfrente de Él si estás en pecado? Hay que entender este punto que es bien importante. Por eso tenemos que estar buscando día con día nosotros el tratar de ser agradables a Dios, para que podamos estar en su presencia. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, ¿verdad? Bien, vamos a pasar nosotros puntos. Vamos a brincarme hasta el punto 2. De Jesús es el verdadero sacerdote. Vamos a pasar al punto 2. Dice, esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, que no se transforma, que siempre es el mismo. Pasen siglos y siglos y siglos y siglos, sigue siendo el mismo. No cambia, no se transforma. No quiere decir que una vez sí nos limpia del pecado y otras ocasiones no. Es inmutable, lo hizo una vez perfecto y para siempre, para que haya remisión.
Entonces no se transforma, por lo cual puede también salvar perpetuamente, aquí ya lo está confirmando, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que a través de Jesús, el Cristo, se acercan a Dios. Es que no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, fíjense lo que Él dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, no dice nadie va al Padre, nadie viene. Él es la puerta. Atravesamos a nuestro Señor Jesús para poder estar en la presencia de Dios Padre. Él es el camino, ese camino que se caminaba en el tabernáculo para llegar al lugar santísimo. Él es ese camino. Entonces, cuando nosotros caminamos el camino de Jesús el Cristo y creemos que Él es esta puerta, que Él es el camino, entonces podemos estar confiadamente ante la presencia del Dios Padre. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor porque Él hizo este sacrificio por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Pues ¿cómo no nos va a convenir? Por supuesto, los otros sacerdotes no convenían, morían. Y si ellos mismos tenían pecado, pues ahí caían muertos. O sea, es que nos conviene que Jesús el Cristo sea nuestro sacerdote. Es conveniente a nosotros. Y dice de la siguiente manera, continúa. Permítanme un segundo que se me perdió. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente acerca de Dios, viviendo para siempre, interceder por ellos. Por lo cual tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Desde luego que sí nos convenía así, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él mismo se ofreció. Es que no era si Él quería o no, Él era la única manera de salvar al ser humano, no había otra. La creación que hizo Dios, Él tenía que pagar este precio en carne para poder nosotros tener vida espiritual, pagarlo en carne para tener vida espiritual. Y dice, continúa, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Realmente este era el verdadero sacerdote que nosotros siempre queremos, que nosotros estemos siempre con un sacerdote así, que dio su vida perfecto, limpio, puro, se entregó a sí mismo para que nosotros tengamos esta remisión de pecados y así completar a través de derramamiento de su sangre en la cruz, que hasta la última gota de derramar su sangre, somos limpiados todos y cada uno de nosotros. Y si esto nosotros lo llevamos a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos de Arauca, y les explicamos que si viven en pecado, que hay una solución, que en sus vidas no están derrotadas, que no crean que aquí ya se terminó todo, que no hay temor ya a la muerte, que su drogadicción, que su alcoholismo, que la prostitución, que eso no es problema, que cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, estos problemas dejan de ser problema. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús pagó en la cruz precisamente con su sangre y nos limpia de esto. Satanás va a querer obviamente de que nosotros sigamos teniendo culpa, ¿verdad? Como si el sacrificio de nuestro Señor no hubiera sido suficiente en la cruz.
Te va a querer hacer sentir culpable todavía de los pecados anteriores que tú tenías. Pero ahí es cuando tú tienes que recordar esta palabra, que lo hizo una vez y para siempre, para hacernos con santificación. Y cuando nosotros creemos esto, entonces no me importa que Satanás venga y me meta en la cabeza ahorita los pecados anteriores que yo cometí. Yo ya fui perdonado en la cruz. El derramamiento de la sangre de nuestro Señor fue para eso, para que todo pecado pasado, presente y futuro sea limpiado. Y entonces nosotros estar confiados y tener paz. Por eso los hermanos de Arauca que están allá afuera y que no conocen de esta palabra, tanto no creyentes como cristianos, confíen en esta palabra. Y ahí en esta confianza van a encontrar la paz. Y si tienen algún pecado, el Espíritu va a hacer que nosotros nos vayamos limpiando, va a trabajar en nosotros. Ahora, ya con esto vimos cómo se solucionaron dos problemas. ¿Cuáles ya se solucionaron? Se los solucionó el problema de Satanás. ¿Cómo? Con nuestro Señor Jesús, el Cristo siendo el Rey. Le aplastó su cabeza a Satanás. Se solucionó el pecado del problema, porque en la cruz, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre perfecta, fuimos limpiados para siempre. Entonces el problema del pecado ya no es pecado, ya no es problema. Ya no es problema. Si te estabas agobiando por cosas, entonces ya no te agobies. Confía en esta palabra. Y entonces tu confianza va a ser retribuida por nuestro Señor. Porque cuando nosotros confiamos y nos dejamos caer en sus brazos, entonces estamos viendo que Él es el que gobierna ya nuestras vidas. Somos humildes ante Él. No hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos su perfecta voluntad. Porque eso es lo que Él quiere. Quiere personas que hagan su voluntad, no que hagamos nuestra propia voluntad, que creyendo que nosotros haciendo lo correcto, no lo estamos haciendo. Y vamos a ver ahora a Jesús como el profeta. ¿Cómo soluciona la separación que hay entre el ser humano, ¿verdad?, y Dios? Y dice en el punto, vamos a leer Juan 14:6, si son tan amables, vamos a buscarlo. Muy bien. Les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es fundamental para nosotros los que creemos en Jesús como el Cristo, porque es que no hay otro camino, no hay buenas obras, no hay maneras, métodos en el cual nosotros nos podamos acercar a Dios. No hay técnicas. Porque ¿cómo se manejan las técnicas? Porque si fuera por técnica o por tecnología, pues ya a estas alturas de cómo se encuentra la tecnología en este mundo, pues ya estaríamos en presencia de Dios. Pero no es métodos, no son tecnologías, no es una manera humana. La manera es la manera de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en su palabra cómo es la manera, entonces los velos empiezan a caer. Y ya no estamos haciendo nosotros cosas creyendo en nuestra propia sabiduría humana para acercar las personas a Dios, porque esa es la religión. La religión son métodos, formas para encontrarse con Dios. Pero es que eso es un error. El hombre no se puede encontrar con Dios. Dios es el que se encuentra con el hombre. Él es el que viene y se encuentra con el hombre. ¿Cómo? A través de Jesús el Cristo.
a través de su evangelio. Cuando nosotros estamos llevando esta palabra, estamos llevando a Dios a esas personas. Él es el que se acerca, Él es el que da la manera de cómo hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos grandes convenciones con músicos y demás cosas, y avivamientos, y levantemos las manos, son métodos humanos. Así la persona no tiene conversión. La persona tiene una verdadera conversión cuando está creyendo este evangelio. Cuando las personas están creyendo verdaderamente en Jesús como el Cristo, ahí es cuando la palabra entra, penetra y hay transformación en las personas. Ahí es cuando se vivifican esos huesos secos. Ahí es cuando cobran vida esos espíritus, a través de la palabra vivificadora. No de nuestra palabra, sino de la palabra de Dios, porque nuestras palabras no pueden vivificar a nadie, pero sí la palabra de Dios. Y por eso ahorita estamos reiterando mucho la palabra de Dios. No estamos dando palabras huecas de que vengan de nuestra mente, sino enfocarnos verdaderamente a lo que es su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a leer vida separada con Dios. Vamos a ver Génesis, ya lo hemos estado leyendo, pero lo vamos a volver a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Error ahí, porque ella ya le está agregando el ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Otra mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra mentira, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nosotros vemos aquí cómo Eva perdió la palabra, ¿verdad? ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Él es las fuentes de agua viva. Él es esa palabra que vivifica. Y cuando nosotros perdemos la palabra, es que estamos perdiendo al Cristo. Nos estamos alejando de Él. Nosotros tenemos que estar en continuo con la palabra. Si nosotros estamos en continuo en la palabra, estamos en continuo con Cristo. Es que Él es el verbo, Él es la palabra. Y si nosotros lo vemos así y lo creemos de esta manera, entonces la palabra va a hacer transformación en nuestras vidas. Génesis 3:24, aquí viene la separación, obviamente, del ser humano ante la presencia de Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué pondría querubines con espadas revolviéndose? Porque seguramente el hombre, después de vivir el sufrimiento que iba a vivir, iba a querer regresar. Nosotros tenemos que regresar a ese posicionamiento original, el cual teníamos en Génesis 1 y 2, que era de bendición. Pero nosotros no podemos regresar a ese posicionamiento de Génesis 1 y 2 si nosotros no estamos creyendo en Jesús. Porque Él es el camino, no hay otro camino. Si agarramos ese camino y lo estamos creyendo, vamos a ser transformados. Y al ser transformados, vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Padre. Vamos a seguir leyendo. El punto 4, el único problema de la vida es estar separado de Dios. Entonces ya vemos que no es el alcohol, no es la prostitución, no es la drogadicción, no son problemas de salud, no son problemas económicos. Ese no es el problema. El problema real, fundamental, es estar separado de Dios. Ese sí es problema. Porque si nosotros estamos separados de Dios, ya lo vimos anteriormente, ¿bajo quién? ¿Bajo qué potestad estamos? Bajo la potestad de Satanás. Entonces, si estamos bajo la potestad de Satanás,
por supuesto que entonces estamos muertos espiritualmente. Entonces hay que cobrar vida. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, vamos a ver, el único problema de la vida es estar separado de Dios. Punto número 2, dice, una vida que perdió a Dios. Primera de Samuel 12:9 dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Salmo 9:17, fíjense, los malos serán trasladados al Seol, al infierno. Todos los gentiles que se olvidan de Dios. O sea, todos los que están apartados de la palabra de Dios, todos los que se separan, los que están en pecado, tienen un fin en esta vida espiritual, y es terminar en el infierno. O sea, es que no queda aquí la cosa. Si nada más nos muriéramos y ya ahí se queda la cosa, bueno, todo el mundo haría lo que quisiera. Y bueno, vaya que mucha gente lo hace, pero no es así. No termina ahí. Hay un sufrimiento eterno. Y nosotros no queremos que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres quieran este sufrimiento eterno. Vamos a seguir continuando leyendo en Salmos 50:22. Entended ahora esto, toda Arauca, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No haya quien os libre. Dios es misericordioso, pero así como es misericordioso, es muy rigorista también. Él no permite el pecado. Él es estricto. Y nosotros, nuestras vidas, tenemos que ser estrictos también. No tenemos que aflojar el paso. El dolor de los perdidos, punto 3. Vamos a continuar en Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, es que es amargo el estar fuera de Dios, separados de Dios. No debemos de permitir el separarnos de Dios, porque si nosotros estamos separados de Dios, es amargo, es sufrimiento, es muerte. Jesús, quien abrió el camino para encontrarnos con Dios. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Vamos a continuar en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, y aquí es donde viene la libertad. Vamos a analizar esto de la libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí vemos cómo la sangre de Jesucristo nos da esa libertad para poder estar frente a nuestro Señor en el lugar santísimo. Y en el 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es que Él es un camino vivo. Y en otras religiones lo ponen como muerto, ahí en una pared, muerto, ahí se quedó en la pared. Él está vivo a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos ese camino vivo, y ese camino vivo es Él. Y si nosotros andamos sobre ese camino vivo, tenemos la garantía que Él nos da de una confianza plena de poder estar ante la presencia del Padre sin que muramos, porque Él nos limpió de todo pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y aquí dice que a través del velo, esto es de su carne, se partió de arriba hacia abajo, haciendo alusión precisamente de que solo el sumo sacerdote podía estar en la presencia del Dios Padre.
pero Él rasgando su carne, esto es el velo que se partió de arriba hacia abajo, tenemos esa confianza plena de que no nada más el sumo sacerdote, sino todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, podemos estar ante su presencia. Amén. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevamente a la paz. Efesios 2:16 continúa, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, a todos estaba anunciando estas buenas nuevas, porque en Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre, el Espíritu de nuestro Señor. Juan 14:6, lo repetimos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ir abreviando un poco. Jesús es el verdadero profeta. Nos brincamos hasta Lucas 17:16 y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En Lucas 24:19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él es el verdadero profeta. Él es el que soluciona el problema de la separación entre el ser humano y Dios. Si antes estábamos separados de Dios por el pecado, a través de su sangre es eliminado el pecado, y entonces Dios ya se puede acercar a nosotros, porque entonces a través del filtro que viene siendo nuestro Señor Jesús el Cristo, el camino, podemos estar ante su presencia. Esa es la gran labor que hizo Jesús en la cruz. Esos son los oficios que Él hizo en este posicionamiento en la cruz. El verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote, para solucionar los tres problemas fundamentales: el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Ya no estamos separados de Dios cuando creemos que Él es ese camino verdadero. Y en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. Ahí está cumplido entonces esos tres oficios que pues no sabíamos, porque si tú le preguntas a la mayoría, y hazlo como una especie de examen, tú pregúntales a tus compañeros, hermanos de la fe, pregúntales, oye, ¿tú sabes quién es Jesús es el Cristo? ¿Tú sabes por qué vino el Cristo? ¿Cuál fue su labor en la tierra? Y desgraciadamente la mayoría no te va a poder saber contestar, si no es que ninguno. Y es que esto es por falta de conocimiento, porque es una revelación para este tiempo. Y esta revelación está llegando ahorita a Arauca. Y nosotros esta revelación la tenemos que llevar a todas partes, para que se vivifiquen, tanto nosotros tengamos bendición como aquellos que están recibiendo esta palabra. Ahora vamos a ver el último tema. El último tema, Jesús es el Cristo. Y dice en Mateo 16, 13, 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Miren, vamos a analizar un poquito esto porque es importante. Porque las iglesias se están moviendo bajo estos esquemas y segmentos. Fíjense. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta era la percepción particular que tenían las personas en ese tiempo de quién era Jesús. No lo estaban viendo como el Cristo, lo conocían como Jesús. Y su percepción era que pudiera ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista hacía movimientos sociales de igualdad, como los pudiera haber hecho actualmente el pastor Martin Luther King en Estados Unidos, una igualdad de la raza negra con la blanca, que hubiera ese mismo nivel entre ambos, movimiento social. Y es que hay iglesias que hacen estos movimientos sociales como el que hacía este pastor Martin Luther King, que llevó a las calles de los Estados Unidos esa igualdad. Y eso no es conocer precisamente a Jesús como el Cristo. Y otros decían, bueno, como Elías, ¿verdad?, que hacía grandes milagros y poderes a través, el poder que le daba Jehová a través de él, hacía esos milagros, ¿verdad? Fuego caía del cielo y los vales se despedazaban, ahí se quemaban, ¿verdad? Hacía movimientos milagrosos que ahora las iglesias, muchas, se mueven en esos movimientos milagrosos, el milagro, las lenguas, el poder, la sanación, cosas que están viendo a Jesús no como el Cristo, sino como Elías, que hacía este tipo de cosas. Pero eso no es creer en Jesús como el Cristo. Y también decía como Jeremías, movimiento como de alguna manera a los pobres, ayudarlos. Hay iglesias que ayudan a los pobres, y es que esto no quiere decir que sea malo, pero están enfocándose en este movimiento de llevar a los pobres, como lo hacía la Madre María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella viajaba por todo el planeta sanando a pobres, dándoles alimentos, y con esta convicción tratando de salvar a las personas. Pero es que con esto no salvamos a las personas, esto no es salvación. Creyendo en Jesús como era Jeremías, no estamos salvando a nadie. Si yo llevo ahorita alimento a una persona pobre allá afuera, no va a cobrar vida. Momentáneamente le estoy solucionando su hambre, pero no estoy solucionando su problema. Y ya vimos cuál es el problema: el estar separado de Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos este evangelio y él lo cree, el tener alimento o no tener alimento ya no es un problema, deja de ser problema. O decían como uno de los profetas, o sea, diferentes perspectivas de quién pudiera ser Jesucristo. Pero es que esto no era lo correcto. Por eso Jesús les pregunta precisamente a ellos: ¿quién piensan las personas que soy yo? Y a manera de evaluación, ahora les pregunta a los apóstoles: bueno, yo ya sé qué es lo que la gente piensa, pero ahora, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Arauca, ahora ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice Arauca que es Jesús? ¿Quién está diciendo Jesús? Arauca, ¿quién dice Arauca que es Jesús? ¿Quién es? Es el Cristo. Es el Cristo, Arauca. Tenemos que entenderlo, porque si nosotros estamos creyendo
que es Jeremías, y que estamos llevando, compadeciéndonos de los pobres y llevando alimentos o haciendo movimientos sociales en la iglesia, si no estamos creyendo en Jesús como el Cristo, estas cosas dejan de tener valor. No quiere decir que esté mal el hacerlas, pero si nosotros no estamos creyendo que Jesús es el Cristo primeramente, todas estas cosas dejan de tener valor, no tienen ningún significado. Pero si nosotros estamos creyendo que Jesús es el Cristo, entonces si llevamos alimentos a los pobres, a nuestros hermanos que están en necesidad, tiene el valor, hay bendición en ello. Pero no eso es lo importante, llevar estas cosas, porque esto no va a salvar. ¿Qué es lo que va a salvar? Que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros llevamos esta palabra es cuando las personas cobran vida. Esta palabra es la que cobra vida. Va acompañado, entonces todo lo demás va acompañado de esta palabra. Entonces, a manera de evaluación, les pregunta: ¿y quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación, no es una enseñanza. Esta palabra que estamos trayendo aquí a Arauca es revelación del Padre. Y aquellos que crean esta palabra, se les van a caer estas escamas de los ojos y van a creer que Jesús es el Cristo. Es el Cristo que vino a solucionar todo el problema fundamental del ser humano. Y vean la bendición que viene posteriormente cuando viene esta revelación a la vida, no nada más de Pedro, sino de todas las personas. Y dice: entonces respondió a Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra se hará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una gran bendición lo que hubo a través de esta revelación. Si nosotros tenemos esta revelación en nuestras vidas, viene esta bendición a nuestras vidas. Y aquí está diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer en esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Los que creemos que Jesús es el Cristo es la iglesia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y ese es el que forma parte de la iglesia. Porque recordemos la palabra de Dios que va a haber trigo y cizaña. ¿Estamos de acuerdo en ello? El trigo es los que creen que Jesús es el Cristo. Y la iglesia entonces es vivificada. Y entonces nuestro pastor que está aquí presente no va a tener ya problemas. No va a haber angustias de que a cada rato lleguen todas las personas y le estén diciendo: es que tengo este problema, es que mi hijo, tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, es que no tengo salud. Ya van a dejar de ser problemas. Porque Jesús, nuestro Cristo, que ya habita en nosotros, sabe cuáles son nuestras necesidades. Y si Él quiere que nosotros hablemos de esta palabra a otras partes, nos va a dar los medios, recursos necesarios para poderlo hacer. Entonces, nuestro pastor va a poder estar más en la presencia de Dios, guiando verdaderamente a sus ovejas. Esta bendición que nosotros recibimos a través de esta revelación es la que viene a vivificar. Y vamos a analizar un versículo de cuál es la voluntad de Dios. Y vayamos, no vienen en estas lecciones, pero quiero que las leamos, por favor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo vamos a ver en Juan 6, 40, 47 y 69. Vamos a empezar primero en Juan 6, 40, si gustan buscarlo, por favor. Y con esto vamos a ir concluyendo ya. Y veamos que dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
Esta es la voluntad, chequen. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no el que sabe, cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Brinquémonos al 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vayámonos al 69. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense aquí lo importante, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. ¿Jesús qué es? El Cristo. Entonces ellos han creído que tú, Jesús, eres el Cristo. Te hemos visto y hemos creído en ti. Esa es la voluntad, que creamos en Él. Y vamos a continuar ahora en otro versículo, ahí mismo en Juan 6, pero en 28-29. Y dice de la siguiente manera: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cuáles son las obras de Dios? Y vean lo que les responde Jesús. Y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creamos que Jesús es el Cristo. Esta es la revelación, esta es la labor, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros cuando estamos haciendo esto, esta es la labor que vamos a ir llevando a todas las naciones, y vamos a terminar con estos últimos versículos. Vámonos a Romanos 10, 14, por favor, si son tan amables. Y con esto vamos a ir concluyendo, porque es importante que veamos toda su palabra en todo el contexto. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? O sea, es que es importante que nosotros vayamos a hablar esta palabra, porque entonces ¿cómo van a invocar a alguien de que no han creído? O sea, si nosotros no estamos llevando esta palabra a todos los de Arauca, entonces ¿cómo van a creer de alguien que no han escuchado? Esto no puede ser. Tienen que escuchar esta palabra para que precisamente ellos puedan invocar que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues por supuesto, no puedes creer en alguien de quien no has escuchado. Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Si ustedes no salen y no hablan y nada más se quedan encerrados aquí, no va a ocurrir esto. Vamos a tener que venir de otros países a evangelizar a Arauca, pero esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Quiénes más interesados que ustedes, que sus mismos familiares, vecinos, hermanos, sean los que se salven? Nosotros queremos hacerlo, por eso estamos aquí, porque queremos que Arauca se salve, pero ustedes también tienen que tener este deseo de que se transforme y de que haya este cambio en todas las personas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, fíjense, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos van a querer ir a hablar ni escuchar. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que crear mucha conciencia de esta palabra que estamos hablando. Tenemos que analizarla, porque nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar. Si nosotros no perseveramos en esta palabra, vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor para aquellos que no perseveran en esta palabra. Y quiero que todos lo leamos, si son tan amables, en 2 de Juan, de 9 al 11. Vamos a buscarlo, por favor. Y con esto vamos a concluir. Vamos a ver qué dice nuestro Señor acerca de la perseveración. Cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Jesús el Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, palabra dura, contundente y que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos creyendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué estamos hablándole a las personas? Tanto en el púlpito como en la calle. Hagamos esta evaluación de verdad, hinquémonos, si no lo estamos haciendo, hinquémonos a nuestro Señor y que sea misericordioso con nosotros, para que se haga su obra en cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que esta revelación llegue a sus vidas y puedan salvar a toda Arauca, a toda Colombia, a toda Sudamérica, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.